Volviendo al tema de la mujer en el Islam, ¿no? Hemos hablado bastante que hay rangos en ciertos, pues incluso en el paraíso. Ujú. Em, ¿La mujer qué papel tiene dentro del Islam, dentro del Corán y luego a nivel práctico realmente? Eh, Desde fuera lo que se ve un poco es que está en un segundo plano Ujú. o como en otras muchas religiones, ¿no? Como el cristianismo, ¿no? Una mujer no puede ser cura. ¿Qué rol tiene? ¿Qué papel tiene? ¿Cómo sería posible decir desde fuera que no es machista el Islam? Bueno, lo primero, cuando tú lees sobre cómo empieza el Islam y la revolución que empieza el profeta Muhammad en su sociedad, te das cuenta que la sociedad en la que él vivía, como en otras sociedades en ese tiempo, era tan extremo cómo pensaban de la mujer que incluso había gente que si tenía una hija, la enterraba. Imaginaos. Es muy, muy fuerte, muy fuerte. El profeta Muhammad llega a la sociedad que piensa así y cambia totalmente. O sea, no hay ningún movimiento que haya logrado lo que logró el profeta Muhammad con respecto a los derechos de la mujer en tan poco tiempo como el Islam. No hay ningún movimiento en la historia. Estamos hablando que hace poquito tiempo aquí en España la mujer para comprar algo necesitaba el permiso de su marido, cosas así. Eso en el Islam no existe. En el Islam la mujer es totalmente independiente económicamente, no depende en esos aspectos. La mujer pasó, como os decía, de que la gente se avergonzaba de tener una hija a celebrarlo, a, a tratar la mujer teniendo el mismo nivel, con los mismos derechos exactamente igual que el hombre, que por lo menos... Ahora yo lo estoy contando y mucha gente que después que estará viendo el podcast dice, sí, 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 lo dice por decir. Pero es la realidad, o sea, tú eso lo puedes estudiar, no estoy hablando de algo que me estoy O inventando. sea, has dicho, perdona, que fue por el último profeta, o sea, fue Sí, por los cambios que hizo el último. el profeta Muhammad, o sea, fueron 23 años solamente, desde que a él se le informa que es el último profeta y hasta que muere. En esos 23 años, el rol de la mujer cambia por completo. En la península arábiga, que es donde está al principio, y después por todos los lugares que va esparciéndose el Islam. Por ejemplo, pasa de ser una líder Aisha, que es la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, la pasea con él y con todos los demás profetas. Ella era una líder para los musulmanes, una profesora. Pasa de tener, o sea, para el musulmán, a quien más debes respetar y a quien más debes amar es a una mujer, que es tu madre. Empieza con eso. ¿Y eso por qué se hace? Para que todos tenemos madre. No hay nadie que exista sin una madre, ¿verdad? Entonces, para darte cuenta que ese es el rango de la mujer. El profeta dijo que el paraíso está bajo los pies de tu madre. Y eso con tu hermana también, con tu esposa. No hablando, por supuesto, estamos hablando de una sociedad en la cual era machista, a unos niveles que no nos podemos imaginar. Y cambiar esa perspectiva y cambiar todo eso y empoderar a la mujer como lo hizo, es que no se ha visto en la historia antes ni después. Y a día de hoy, ¿cómo existe la mujer en el Islam? La imagen que se tiene es la mujer tapada, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que diferenciamos entre Islam, religión, como decía, Islam, lo que enseña el Corán y la Sunna, que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la pasa con él, y después Islam de los musulmanes o cultura. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con cultura. O sea, de la misma manera que aquí hoy en día y antes eh, había muchísimas cosas que eran machistas, en otros lugares sigue siendo así, sean creyentes de tal religión o sean incluso ateos. Y lo mismo ocurre con los musulmanes porque son todos seres humanos. ¿Y no crees que eso os perjudica Y que tiene que a ver, los es decir, la, creyentes? la cultura al final influye en mil factores, pero la religión es, vamos, es un factor ultra clave dentro de la cultura. Debería serlo. Y si en tierras donde predomina, por ejemplo, el Islam, hay ciertos comportamientos machistas, pues igual tienen que ver con el Islam. Pues te encuentras a gente que a lo mejor incluso utiliza el Islam para
para fundamentar esos pensamientos, pero no es así. Y cualquier persona que de verdad tenga conocimiento y estudie se da O cuenta sea, que el Islam dentro de ahí, es un poco el resumen sería, hay gente que actúa de forma machista, incluso muchas veces, y no solo machista, mil comportamientos malos en nombre del Islam. Un poco la sí, reflexión de... como tienes que entenderlo el Islam no es una varita mágica que hace así, pum, y cambia a una persona, ¿vale? Eso no es así. El Islam pues empieza con el profeta Muhammad, se lo enseña a sus compañeros, eso va expandiéndose poco a poco y pueblos, naciones van convirtiéndose al Islam, aceptando el Islam. Ellos ya tienen cultura, ellos tienen su forma de hacer las cosas, su forma de ver las cosas. Y entonces cogen del Islam ciertas cosas y a lo mejor otras cosas no las cogen. O no aceptan porque no les interesa o simplemente por ignorancia o por cualquier otra razón. Por ejemplo, de los 2 millones que has dicho que hay en España que son musulmanes, ¿qué porcentaje podrías decir así por encima que está bien informado y está culturizado del Islam? Es que claro, es que entiendo que es muy difícil saber todo lo que tú sabes y todo lo con... Correcto, es difícil. Bueno, en realidad no es tan difícil, pero sí que es verdad que depende de cada uno cómo se lo tome, la importancia que le dé. Pero justamente en España hay muy poquita formación al respecto. O sea, que si te digo yo que nosotros hemos fundado la primera institución de estudios superiores islámicos, con eso os podéis hacer una idea. Eso es raro, ¿no? Porque has dicho antes que había 2 millones y pico de musulmanes. Correcto. Es decir, 2 millones y pico es un porcentaje bastante grande, más de un 4% a lo mejor de España. Correcto. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los musulmanes sean machistas? Por supuesto que no. Eso es una imagen que se tiene y no es así. Que puede haber cositas que se vean machistas desde una perspectiva u otra. Eso también es algo que se podría argumentar y ver. Por ejemplo, el tema del hijab, ¿no? El tema del hijab para mucha gente es algo machista, ¿no? Pero tú le preguntas a una mujer musulmana que ella misma ha elegido ponerse el hijab y te va a decir que no, que eso es algo totalmente diferente. Todo parte, por supuesto, de que lo que nosotros entendemos como esta vida que es, que nosotros creemos en un creador y basado en eso tomamos nuestras decisiones, porque nosotros estamos buscando, tenemos un propósito mayor, ¿no? Que simplemente el vivir aquí. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que tenemos una cosmovisión de las cosas y queremos aplicársela también a las demás personas. Pero lo bueno sería ponernos las gafas de la otra persona para ver el mundo como lo ven y entonces entender las cosas de manera diferente. Y ya quizás cosas como el hijab en sí, que mucha gente piensa que es algo machista, pues podría verlo de otra manera diferente. ¿Cuál es la razón del hijab? La razón del hijab en sí, como viene en el Corán, es una forma en la cual la mujer se identifica con el Islam. Entonces ella elige libremente ponerse el hijab porque es un acto que la identifica, que la hace ver a las demás personas que ella es musulmana y por lo cual como que te está pidiendo que la valores de una manera o que la trates de una manera que no tratarías a otra mujer que no fuese musulmana, por ejemplo. Que sea de su libre elección, excluye, o sea, ya imposibilita que sea machista. Que eso, por supuesto. Pero- Si una mujer lo toma el hijab como su decisión libre, por supuesto que sería así. Pero, por ejemplo, si una mujer que vive en un entorno machista, por ejemplo, del pasado en España, decide, bueno, mi rol es cuidar a los niños, cocinar, limpiar, fregar y eso es mi decisión. Ujú. Es una decisión que está basada dentro de una cultura y unas tradiciones que son machistas. Ujú. Pero su decisión la ha tomado. No digo que sea así con el hijab, pero yo no creo que simplemente porque sea tu elección está condicionada por la inmensa cantidad de factores que te rodean. Entiendo lo que quieres decir. Y, O sea, tú puedes elegir una cosa que sea machista. por O- supuesto, pero estamos hablando ahora mismo de un contexto en el cual la mujer sabe que se le ve de esa manera. Estamos hablando aquí de España, ¿vale? Una chica de 20 años que decide ponerse hijab.
esa chica está totalmente informada de todas esas perspectivas, todas formas. Y ella lo que decide es un acto que depende de ella. Y nosotros decir que eso fuese machista sería decir, es que la mujer no tiene capacidad de pensar por sí misma. ¿Entiendes? No creo que signifique eso. Pero es que yo Sí, incluso podría serlo. pero eso podría No te voy a serlo. decir que sea necesariamente así, pero estás como diciendo, Puedes es que no pensar y hay, aún así estás muy condicionado por Pero- tantos años de historia. y no hay ninguna mujer musulmana que pueda pensar libremente sin tener ese factor en cuenta. No hay ninguna. Muchísimas. A eso es lo que me refiero. Entonces, está la posibilidad. Ahora, ¿quién decide si eso es por esa razón o por la otra? Ya que tienes la puerta abierta, el hecho de tú decidir que esa mujer lo está haciendo por una razón machista, estás menospreciando a esa mujer y estás menosvalorando su intelecto. Yo creo que el pensar, o sea, lo que tienes que hacer es aceptarlo, porque lo está eligiendo libremente, sea machista Sí. o no, lo tienes que aceptar. Y lo correcto es aceptarlo y punto. Pero no creo ni una cosa ni la otra. No creo ni que sea machista cogerlo, ni que no lo sea no hacerlo, ¿no? Quiero preguntarte también si el decidir no llevar el hijab es de cierta forma incumplir el Corán como mujer. Yo eso te quería preguntar porque al final tu premisa, toda tu base ha sido de libre elección. Pero realmente en el mundo. Ahí Por existe ejemplo, en una España, libre por elección. ejemplo, si yo veo en España alguien llevándolo, no voy a pensar, nadie lo obliga. Prefiero, ahí de hecho incluso voy a pensar mucho más el hecho de, incluso no machista, porque esta sociedad cultural que estamos no está normalizado, no lo ves por la calle tan normal. Entonces es como, ¿me entiendes? Me parece perfecto. Pero sí que estoy, bueno, a ver, no soy experto, entonces no pondría mano de fuego, pero bastante seguro de que habrá sitios donde el marido diga, mi mujer no sale a la calle sin eso porque eso falta de respeto hacia ella o hacia mí o hacia su entorno. Entonces Sí. ahí es donde yo veo el problema, porque ahí realmente ya no sería una libre elección. Pero no puedes escaparte de eso. Y de ese factor humano me refiero. O sea, de la misma manera que podemos decir que una mujer ella elige ponerse una minifalda, por ejemplo, ¿no? Dirías que eso es de libre elección. Hay lugares en el mundo donde se le obliga a las mujeres a ponerse minifalda. Porque, Como, bueno, sí, como que para cierto trabajo, con ciertos objetivos, es así. Eso existe. Entonces, ahí está el problema de generalizar. O sea, si utilizamos ese mismo argumento en todo, Sí, pero tendríamos lo mismo. no dejaría de ser cierto. Por ejemplo, si en un trabajo te obligan a ir en minifalda, coño, pues será machista. Y eso no cambiará la otra cosa que sea machista. Es decir, Exactamente. que haga cosas A esa- mal no quita que eso también Es sea a lo que voy, incorrecto. es a lo que voy. Entonces, que puede ser que haya casos en los cuales a una mujer pues no lo lleve libremente. Sí, ¿la mayoría dirías que es elección libremente o altamente condicionadas por su entorno? Porque donde sí que hay libre elección se ve menos. si te hablo de España, te diría En España diríamos que sí que hay libre elección, en general. libre ¿no? elección Total y absoluta. total. Puede haber algún caso. Sí, pero Sí, muy pero generalizado. sería raro. Pero en otros Es muy países, raro. en otros países no existe esa libre elección. Sí, por ejemplo, tenemos países como Irán, ¿no? Donde hay una ley, ¿no? Con respecto Sí. al hijab, ¿no? Pero eso en realidad, ¿esa ley está basada en esa libre elección que te otorga el Islam en sí o tiene otros factores? Esa es donde tenemos que hacer la pregunta. Y eso es lo que yo estoy intentando como transmitir, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos en lo que hacen los musulmanes, pero no en lo que dice el Islam. El Islam, al fin y al cabo, te dice que tú tienes tu camino y tú eliges. En el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se obligaba a las mujeres a ponerse el hijab, era una libre elección. Ni en el tiempo después que estaban sus sucesores. Había gente en las ciudades que eran las ciudades más sagradas, que son más que Medina, mujeres que no llevaban hijab necesariamente. Ahora que unas personas quieran asegurarse de que se cumple el Islam o tal, o por cualquier otra razón, no necesariamente que eso quiere decir que esté representando al Islam o que esté representando ¿Cuál es a la los historia del o sea, el porqué del ¿Cuándo llevar nace? el ¿Cuándo se empieza a utilizar? musulmanes. El hijab. El hijab. Porque si en el Corán no está, es pues posterior. No, sí está en el Corán. Ah, En el Corán. que había entendido que no estaba la Y tiene obligación. No, que no se obligaba a una mujer. Está el hecho de que, o sea, al principio del Islam, la mujer no llevaba hijab en sí. Quien la quería llevar, lo llevaba, quien no. Pero después hay unos versículos en los cuales sí que se menciona como el hijab. Además, que no es algo
que empiece con el Islam. Si vemos en los mensajes anteriores, también era algo que era parte de la religión. Y, y a partir de ese momento, pues está como esa obligación como musulmán que no invalida al fin y al cabo la elección de cada uno que hacemos, como estábamos hablando antes, de si alguien decide rezar o no decide rezar. Y que eso no necesariamente tú vas a decir que es musulmán o no musulmán. Pero ¿hay alguna historia del por qué de repente se empieza...? De la historia que se menciona, como decía, tenía que ver con el primer factor que había mencionado, que pues unas mujeres, bueno, en la ciudad de Medina no todos eran musulmanes. Entonces, pues había unas mujeres que estaban como que estaban sufriendo algún tipo de... pasaban por la calle y le decían cosas, etcétera. Y entonces se les dijo que se pusieran el hijab para que las reconocieran como musulmanas y que las dejasen en paz. Y ahí es donde empieza el tema del hijab. Y después, al fin y al cabo, independientemente de eso, volviendo a lo que decíamos anteriormente, nosotros como musulmanes no nos ponemos porque también el hombre tiene su hijab. O sea, hablamos del hijab de la mujer, pero también el hombre tiene su hijab. Es verdad que es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo me tapo la cabeza, no es como se lo tapa una mujer, pero sí que tengo también unos ciertos... hay un código de vestimenta que tiene que seguir tanto el hombre como la mujer. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque creemos en nuestro creador, que nos ha dicho ciertas cosas que nos benefician. Hemos llegado a la conclusión de que el creador existe, que ese es su mensaje, y por eso decidimos hacerlo. Hay un código de que el hombre debería ir más tirando a tonos blancos y claros y mujeres no tienen nada que ver. No. ¿Cómo son estos? No, los códigos de vestimenta es más de cómo cubres tu cuerpo. Entonces... La manera de, o sea, cómo tapas. Exactamente.